Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha mantenido a los fans al borde del asiento, y que sinceramente ha generado una gran expectación. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a desentrañar la historia de estos dos increíbles actores, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y sobre la que han corrido ríos de tinta desde entonces. Pero, ¿qué es lo que realmente vamos a hacer hoy? Pues bien, como el título ya lo indica, un actor famoso rompe el silencio y no cualquier silencio. Un silencio sobre la verdad de la relación entre Kerem y Hande. Y antes de que sigamos adelante, y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy compartiendo novedades, análisis y chismes jugosos sobre el mundo de las series turcas y mucho más. No te lo puedes perder. Bueno, vamos a lo que nos interesa. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es como un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Dos jóvenes guapos y talentosos se conocen en el set de rodaje, se enamoran, nos hacen soñar con su química en la pantalla, y eventualmente, se convierten en pareja en la vida real. Fue algo mágico. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó el mundo, y gran parte de ese éxito se debe a la increíble conexión que tenían Kerem y Hande. Era evidente que sentían algo especial el uno por el otro, y el público se enamoró de ellos como pareja. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con esta historia, permítanme hacer un breve repaso. Love is in the Air es una comedia romántica turca que se estrenó en 2020. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una estudiante que ve truncados sus estudios por culpa de un empresario adinerado, Serkan Bolat. Para solucionar sus problemas económicos y recuperar su beca, Eda acepta fingir una relación con Serkan. Lo que empieza como un acuerdo laboral, rápidamente se transforma en un torbellino de emociones, secretos y, por supuesto, amor. La química entre Kerem y Hande era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo apuntaba a que esta conexión iba más allá del trabajo. Y así fue. Durante la filmación de la serie, comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación. Rumores que eventualmente se confirmaron. Durante su relación, compartieron momentos increíbles. Fotos en redes sociales, viajes, declaraciones de amor. Todo parecía un cuento de hadas. Los fans estaban enloquecidos. Eran la pareja ideal, la envidia de muchos y la inspiración para muchos otros. Sus apariciones públicas eran eventos multitudinarios. Las revistas del corazón se peleaban por una foto de ellos juntos. La popularidad de ambos actores y de la serie en sí se disparó. Pero como suele ocurrir en la vida, la historia no siempre termina con y vivieron felices para siempre. Después de un tiempo el brillo inicial comenzó a desvanecerse. Comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Los fans más observadores notaban que las publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes, que las interacciones entre ellos eran más esporádicas. La expectación por una boda, o al menos por un futuro juntos, se diluía. Y lamentablemente la noticia de su separación llegó como un balde de agua fría para todos los fans. La pareja que nos hacía suspirar se separaba. Los corazones de muchos se rompieron, y las especulaciones comenzaron a inundar las redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Quién fue el culpable? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. Algunos culpaban a terceras personas. Otros a las agendas apretadas y la incompatibilidad de caracteres. Las especulaciones eran constantes y, en muchos casos, infundadas. La presión mediática era enorme y cada movimiento de Kerem y Hande era analizado con lupa. Y aquí es donde entra en juego el actor famoso que mencionamos en el título. Durante mucho tiempo el silencio ha sido la norma. Kerem y Hande, cada uno por su lado, han mantenido una discreción casi absoluta sobre el tema. Evitaron entrevistas, no hicieron declaraciones, y mantuvieron una postura de respeto mutuo, lo cual, por cierto, es de agradecer. En un mundo donde el morbo y el drama son moneda corriente, su silencio fue un acto de madurez y elegancia.
Pero ahora un actor de renombre, alguien que ha compartido proyectos con ambos, alguien que conoce el mundillo de la actuación y la vida de las estrellas, ha decidido romper el silencio. Su testimonio, aunque no sea la verdad absoluta, nos ofrece una visión más clara de lo que pudo haber sucedido. Ahora, no les voy a dar el nombre directamente. Quiero que mantengamos la intriga. Pero les puedo decir que es un actor muy respetado con una larga trayectoria y una gran credibilidad. Su opinión tiene peso y sus palabras son escuchadas. Este actor ha trabajado con Kerem y Ande en diferentes ocasiones, lo que le ha permitido conocerlos de cerca, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Su experiencia en la industria del entretenimiento le da una perspectiva privilegiada sobre las dinámicas internas y las presiones que enfrentan las estrellas. ¿Y qué es lo que ha dicho? ¿Qué secretos ha revelado este actor? Bueno, lo primero que ha dejado claro es que no hubo terceras personas . Descartó tajantemente los rumores de infidelidad, que siempre son los primeros que surgen en estos casos. El actor explicó que la ruptura se debió principalmente a la incompatibilidad de horarios y a la presión mediática. El éxito de la serie y la popularidad de la pareja los sometieron a una intensa exposición pública, lo que dificultó mucho mantener una relación sana y privada. Este es un punto crucial. La vida de una celebridad es, en muchos sentidos, diferente a la de cualquier otra persona. La fama conlleva una pérdida de privacidad, una constante vigilancia por parte de los medios y un escrutinio público implacable. Para una pareja, esto puede ser especialmente complicado. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado y, en ocasiones, manipulado. Según este actor, Kerem y Ande estaban en momentos diferentes de sus vidas. Kerem, con una carrera en ascenso y muchos proyectos en mente, necesitaba tiempo para enfocarse en su trabajo. Su ambición y su deseo de crecimiento profesional lo impulsaban a tomar decisiones que inevitablemente afectaban su vida personal. El éxito de Love is in the Air le abrió muchas puertas, y no quería desaprovechar las oportunidades que se le presentaban. Ande, por otro lado, tal vez buscaba una estabilidad emocional que en ese momento no podía encontrar. La presión de ser constantemente el centro de atención, la necesidad de cumplir con las expectativas del público y la falta de tiempo para ellos mismos terminaron por desgastar la relación. El ritmo frenético de la fama, los rodajes, las entrevistas, los eventos, todo eso puede ser agotador. El actor también mencionó la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo. La constante presencia de los medios, las especulaciones, los rumores, todo eso crea un ambiente muy tóxico. La prensa del corazón, en su afán por generar contenido y atraer a la audiencia, a menudo distorsiona la realidad y crea falsas polémicas. Las redes sociales amplifican estas historias, generando un ruido constante y una presión adicional sobre las parejas de famosos. Y es que aunque amemos a nuestras estrellas, muchas veces olvidamos que son personas, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias necesidades. Olvidamos que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que luchan por mantener una vida normal, por encontrar el equilibrio entre su trabajo y su vida personal. Pero lo más importante que este actor ha revelado es que a pesar de la separación, Kerem y Ande se respetan y se quieren . No son enemigos. Han sabido mantener una relación cordial, de amistad y cariño. Y eso, sinceramente, es admirable. No todos los finales son felices, pero la madurez con la que han afrontado esta situación es algo que hay que aplaudir. Esta es, quizás, la lección más importante que podemos sacar de esta historia. La capacidad de mantener una relación de respeto y amistad después de una ruptura sentimental es un signo de madurez y de inteligencia emocional. Significa que a pesar de los desacuerdos y las diferencias, existe un cariño y una admiración mutua que trasciende las circunstancias. En resumen, la ruptura entre Kerem y Ande no fue por traiciones ni escándalos. Fue simplemente por una incompatibilidad, por la presión de la fama, y por la necesidad de cada uno de seguir su propio camino. Y aunque nos duela como fans, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor. La verdad es que a pesar de todo, creo que esta revelación nos ayuda a entender un poco mejor la situación. Nos permite ver que detrás de la pantalla hay personas reales, con sus problemas y sus sentimientos. Nos recuerda que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad, y que incluso las estrellas más brillantes pueden enfrentar desafíos en sus relaciones.
Esta información, proveniente de una fuente confiable y cercana a los protagonistas, nos permite desmitificar un poco la historia. Nos ayuda a comprender que la separación fue el resultado de un cúmulo de factores, y no de un simple capricho o de una decisión impulsiva. Nos muestra que a pesar de la tristeza que pudo haber generado, la ruptura se manejó con respeto y madurez. Así que amigos, resumiendo, hemos descubierto gracias a este actor que no hubo terceros en discordia, que la incompatibilidad de agendas y la presión mediática jugaron un papel crucial en la ruptura y que Rem y Ande mantienen una relación de respeto y cariño. Es importante destacar que aunque este testimonio nos ofrece una perspectiva valiosa, no es la única verdad. Cada persona tiene su propia versión de la historia, y es posible que existan otros factores que hayan influido en la separación. Sin embargo, la información proporcionada por este actor nos da una idea clara de las principales razones que llevaron al fin de la relación. La historia de Kerem y Ande, como la de muchas otras parejas de famosos, es un recordatorio de que la vida no siempre sigue el guión de un cuento de hadas. La fama y el éxito pueden ser una bendición, pero también pueden ser una carga. Y a veces lo más difícil es encontrar el equilibrio entre la vida pública y la vida privada. En el caso de Kerem y Ande parece que la presión de la fama y la incompatibilidad de agendas fueron demasiado pesadas. Pero a pesar de todo, han demostrado una gran madurez al manejar la situación. Han sabido mantener una relación cordial y de respeto, y eso es algo que merece ser celebrado. Ahora, ¿qué ha sido de sus vidas después de la separación? Kerem Bürsin ha seguido consolidando su carrera en la actuación. Ha participado en varios proyectos exitosos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Se le ha visto involucrado en diferentes causas sociales y ha mantenido una activa presencia en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida profesional y personal. Ha demostrado ser un actor versátil y comprometido con su trabajo. Hande Erçel, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado nuevas series y ha sido imagen de importantes marcas. Ha utilizado su plataforma para promover causas benéficas y para apoyar a diferentes organizaciones. También ha demostrado ser una persona resiliente y con una gran fuerza interior. Ambos han demostrado ser profesionales de alto nivel y personas con una gran capacidad para adaptarse a las circunstancias. Han sabido reinventarse y seguir adelante, a pesar de los desafíos que han enfrentado. El final de su relación fue sin duda una noticia triste para sus fans. Sin embargo, la forma en que han manejado la situación es un ejemplo de madurez y respeto. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y de amistad, incluso después de una ruptura sentimental. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya aportado algo de claridad sobre la situación. Hemos podido profundizar en las razones detrás de la separación de Kerem y Hande, gracias a las revelaciones de este actor reconocido. Hemos analizado las presiones de la fama, la incompatibilidad de agendas y la importancia del respeto mutuo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué les parece la postura de Kerem y Hande? ¿Creen que la presión mediática es un factor determinante en las relaciones de las celebridades? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, no duden en darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy preparando más contenido interesante sobre el mundo de las series turcas y el entretenimiento en general. No se lo pierdan. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.